menos teniendo la oportunidad de leer los trabajos seminales de Erich Fromm cuando descubre a Bachofen, que es el que escribe el primer texto sobre el matriarcado, y de ahí hasta ahorita. Sí, puede decirse que llevo pues, unos 40 años entusiasmado con el tema, ¿no? Y escribirlo, pues sí me llevó básicamente unos 3 o 4 años, porque cada vez que lo escribía yo y se los daba a conocer a mis amigas y a mis amigos, me hacían sugerencias, críticas, etcétera, y hasta que Carlos Fuentes me dijo, yo te hago el prólogo siempre y cuando lo publiques dentro de 6 meses, si no, no te lo hago. Y eso me obligó. Entonces te empujó Carlos Fuentes. Sí, porque si no todavía estaría yo ahorita revisando el texto y no atreviéndome a darlo a conocer. Del prólogo de Carlos Fuentes regresamos con algunas cuestiones, pero es evidente que Carlos Fuentes consideró este libro un libro muy fundamental, porque el texto de Carlos Fuentes es un texto también muy fundamental. Yo diría que es lo mejor del libro, el texto de Carlos Fuentes. No lo hubiera escrito sin el libro. No, pero lo que pasa es que el tema le apasionó. Sí. Y entonces yo pensé, se los confieso, que pues me iba a mandar 3, 4, 5 cuartillas. Cuando me llegó el texto de 32 cuartillas, pues es un libro en sí mismo, ¿no? Y me fascina el texto. Muy bello, realmente. Bueno, pues regresamos con el texto de Carlos Fuentes, bueno, con algún resumen, apunte sobre el texto de Fuentes. Vamos a un corte. Regresamos a nuestra conversación con Alejandro Carrillo Castro sobre su libro El dragón y el unicornio, y decimos que íbamos a hablar de Carlos Fuentes. Yo quisiera leer lo que dice Carlos Castillo Peraza sobre el libro y sobre Carlos Fuentes. Dice, Carlos Fuentes interpreta esta tensión, es decir, la tensión entre el matriarcado y el patriarcado, creo que acertadamente, como la que se da entre natura y cultura, deformadas ambas por una pretensión excluyente, fundamentada respectivamente en la ignorancia primitiva y en la soberbia cognoscitiva. La primera sacó de la naturaleza al varón, la segunda expulsó de la razón a la mujer. Y bueno, pues curiosamente también Carlos Monsiváis toma el tema de una forma muy similar y dice, el caos que resulta dentro de este trato analítico tan mezquino como el cosmos, porque el caos en el modelo consanguíneo matrilineal es inequitativo respecto al hombre, y el cosmos, fruto de la llamada civilización occidental, es inequitativo respecto a la mujer. Efectivamente, bueno, pues, aquí están choque. 3 maneras distintas de hablar del mismo asunto. Sí. Yo hablo simbólicamente del dragón como el mundo de lo femenino, el mundo de la naturaleza en donde predomina la mujer como madre, y pongo al unicornio como símbolo del mundo creado por el hombre a través de su razonamiento. Dice Castillo Peraza que es lo que hace también Carlos Fuentes cuando los contrapone, estas dos ideas. En lugar de unicornio habla de natura, y en lugar de dragón habla de natura, y en lugar de unicornio habla de cultura. Entonces el choque entre natura y cultura. Y Carlos Monsiváis recuerda, como lo hacía Pitágoras, que se compara el mundo de lo femenino como el caos frente al mundo de lo masculino como el cosmos. Entonces son otra vez 3 formas diferentes de hablar del mismo problema, de este choque, de esta tensión que se da entre un mundo, el natural, el caótico, el draconiano, en donde la mujer excluye al hombre de la creación más importante, que es la creación de la vida. El hombre, en venganza, inventa el otro mundo, el mundo de la razón, el mundo del unicornio, el mundo del cosmos, el mundo de la cultura, para excluir a su vez a la mujer en venganza de haber sido excluido durante miles de años primero del otro mundo, ¿no?
¿Y no habrá un justo medio? Bueno, justo medio, en eso es a donde punto estamos. intermedio, por eso donde se habla nadie de excluye equidad, a nadie? de equidad de géneros, en donde se busca no excluir, sino buscar la complementariedad de dos cosas que efectivamente, afortunadamente biológicamente somos distintos, pero por eso tenemos la obligación de ser complementarios, no necesariamente la pretensión de que uno sea mejor o superior al otro, ¿no? Así es. Pues yo creo que si tomamos la naturaleza, si tomamos la necesaria complementariedad biológica, podríamos entender mucho mejor la necesaria complementariedad entre la natura y la cultura. Entonces podríamos llegar sobre esta base, que ustedes nos digan, bueno, es cierto, ya sabemos ahora, gracias a la ciencia, que también la mitad del hijo que nace de nuestro vientre es resultado de la aportación que ustedes hacen. Y entonces los hombres aprendamos a decir, bueno, entonces también vamos a dejar o a reconocer que ustedes también pueden crear con el cerebro, de donde las habíamos excluido antes en venganza de que nos había excluido, creíamos nosotros equivocadamente la naturaleza de la creación de las nuevas vidas, ¿no? Ya lo estamos demostrando, ¿no? Bueno, estamos en eso. Algunos no quieren todavía, o algunas no quieren salirse de los dos extremos, ¿no? Sí. Entonces, realmente muy interesante este libro y la forma en que está planteado. Y bueno, Alejandro, yo solamente para terminar quisiera, hay un cuadro en la página 241 en el que vienen los valores para el dragón y los valores para el unicornio. Y por ejemplo, dice para el dragón, el poder compartido entre todo el grupo, gobierno de asamblea; para el dragón, el poder concentrado en una sola persona o un grupo exclusivo, gobierno dictatorial, aristocrático u oligárquico; para el unicornio. Sí, es una tabla que obviamente es de alguna manera muy simplista, pero para mostrar de manera exagerada, casi en tono de caricatura, las diferencias de conceptualización del mundo que tienen fundamentalmente las mujeres, que aprenden a querer a otro ser humano porque le dan vida, y el hombre, que normalmente aprende a reconocer a la otra vida cuando ese niño lo reconoce y le dice papá, y él lo reconoce como su hijo. Y entonces son dos mundos excluyentes que tienen repercusiones en el mundo de la mitología, en el mundo de la religión. Las religiones matriarcales era la diosa madre la que generaba todo. En las religiones patriarcales, particularmente la judeocristiana y musulmana, el Dios es hombre, el Dios es padre. Entonces son también mundos excluyentes, y después obviamente en el derecho y en todo lo demás, ¿no? Pues sí, así es. Y bueno, pues tenemos un poco para concluir, vamos a regalar 5 libros que nos ha obsequiado el doctor Carrillo Castro, y solamente les vamos a pedir que nos manden un correo electrónico. Ahí tienen ustedes nuestra dirección en la pantalla, y que nos digan sobre el título del libro, El dragón y el unicornio, cuál es el hombre y cuál es la mujer. Tenemos 5 libros. Recuerde que hay que recogerlos en televisiones, en las instalaciones de Televisión Mexiquense en Metepec. Alejandro Carrillo, pues muchas gracias por esta conversación, pero sobre todo muchas gracias por este libro. Yo creo que si uno quiere hablar, entender a profundidad las cuestiones que tienen que ver con la equidad de género y la forma en que hemos vivido a lo largo de 5,000 años, este es un libro fundamental, es un libro que hay que leer. Muchas gracias, Queta, por la invitación para platicar con tu teleaudiencia, y ojalá les pueda interesar esta aportación, que como muchas van a servir, como tú dices, a que nos acerquemos con más inteligencia y más buena voluntad a la equidad de género. Muchísimas gracias, Alejandro Carrillo. Gracias, que también. Eso ha sido todo por hoy. Lo espero el próximo domingo aquí en Palabra Escrita. Soy Enriqueta Cabrera y pues vamos a seguir conversando sobre libros con diversos autores. Muchas gracias.